Muy buenos días, alumnos, tengan todos ustedes. Espero que al saludarles se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio de esta clase en el curso de literatura, un nuevo tema que les va a interesar y a la vez también recordar pues que la clase anterior nosotros hemos llevado una obra literaria muy interesante llamada La Eneida, ¿sí? Entonces el día de hoy también vamos a ver otra de las obras importantes que transcurrieron pues en la época medieval. Entonces quisiera que estés atento, prestes bastante de tu atención y, y podemos aprender este tema todos juntos, ¿ya? A continuación te presento pues el tema. Bien, alumnos, como les decía, vamos a empezar nuestra clase entonces con el título de nuestro tema, ¿ya? Cantares de Gesta, el cantar del mío Cid, ¿sí? Bien. Bien, debes de saber que los cantares de gesta se dieron en la época de la Edad Media, ¿ya? Vamos a mencionar lo que es la introducción. Bien, a consecuencia de la caída del Imperio Romano, dice del Occidente, esto ocurrió pues en el siglo V después de Cristo, al igual que las naciones bárbaras, ¿ya? Las naciones que ya conformaban el imperio, dice, comienzan a dividirse, ¿ya? Y como resultado surgen las lenguas romances. Por eso se le llama cantares, ¿no? Las lenguas romances. Lo cual llevaría a cada pueblo a exaltar su tradición, ¿sí? Lo cual llevaría a cada pueblo a exaltar su tradición. Y de esa manera el contenido nacionalista será importante en los cantares de gesta. ¿Ya? Bien, entonces, a consecuencia de todo lo que sucedió con la caída del Imperio Romano, se da, pues, no todo, se empieza a dividir las naciones, pero surgen, de todo ello surgen las lenguas romances, ¿no? Y esto da origen de que, surjan bastante los cantares de gesta, ¿no? Ahora vamos a ver los cantares de gesta que han predominado, ¿no? Que mayormente se han dado en diferentes lugares, ¿ya? Bien, tenemos ya sea el cantar del mío Cid, justamente el tema de hoy que se va a tratar. Esta obra la vamos a tener que estudiar hoy día. El cantar del mío Cid es de España, ¿ya? Del país de España. El cantar de los nivelungos proviene de Alemania, ¿ya? El cantar de Roldán se da en Francia y Beowulf en la Gran Bretaña. Son obras que mayormente han repercutido bastante en ese tiempo y pues bueno, se han escrito pues en maneras de cantares, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que son las características, ¿ya? Características de estos cantares. Bien, desarrolla las lenguas romances. Se desarrolla las lenguas romances, como se dijo, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Surgen los oficios literarios, el menester de juglaría y el de clerecía, ¿sí? Había uno que se daba en los pueblos y el otro menester se daba en las ciudades, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. ¿Qué más? Tenía una temática heroica y nacionalista, ¿ya? También había una temática religiosa, ¿ya? Que
practicaban bastante lo que era eran teocentristas, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso también se refiere dentro de sus características. Y el autor, pues bueno, sus autores eran mayormente anónimos, ¿ya? Anónimos. Bien, vamos a ver en esta parte lo que es en sí ya los datos referentes al Cantar del Niño Cid. Bien, a ver, datos de la obra, ¿sí? El Cantar del Niño Cid. Primeramente debemos de saber que el autor, bueno, no hay autor, es anónimo, como les dije, todos los cantares que están mencionando, pues en ese tiempo, pues, no se le veía, pues, quién lo escribió, entonces su autor es anónimo, ¿ya? ¿A qué género literario pertenece? Al género épico. ¿Cómo se llama la especie literaria que pertenece el Cantar del Niño Cid? Cantar de gesta, es un cantar de gesta. ¿Cuántas partes tiene? Tiene 3 partes, ¿ya? Entonces, no olvidarnos de ello. ¿Y cuál es el tema principal de toda esta obra de Cantar del Niño Cid? Bueno, la recuperación de la honra perdida, ¿no? Porque se va a tratar acerca del Cid en sí, ¿no? Que busca recuperar su honra, ¿ya? Ya en la cuando voy a detallar en forma breve el resumen del Cantar del Niño Cid, de esta historia en sí, ahí vamos a entenderlo mejor, ¿sí? De qué se trata. Bien, vamos a ver qué personajes son los que mayormente en esta obra del Cantar del Niño Cid representan, ¿no? Tenemos a Ruy Díaz de Vivar, que es llamado el Cid, ¿no? El Cid se llamaba así, Ruy Díaz de Vivar. Bueno, Alfonso VI es el rey en ese lugar donde suceden los hechos. ¿Qué más? García Ordóñez es el enemigo del Cid, ¿ya? Doña Jimena es la esposa del Cid. Sol y Elvira son las hijas del Cid, que menciona la historia. Minaya Antolines es uno de los personajes que menciona también la obra, ¿ya? Los infantes de Carrión son personajes que se van a casar primero con las hijas del Cid, pero cuando lo abusan de ella por una actitud de cobardía, se llegan a separar. Los infantes de guerra pues reciben su castigo y al final, para recuperar la honra del Cid, los infantes de Navarra y Aragón se llegan a casar con las hijas del Cid, ¿no? En su segundo matrimonio. Bien, ¿en qué lugares menciona pues sobre esta obra? El lugar de Castilla, Barcelona y Valencia, ¿no? Todos esos lugares son los que menciona la historia de esta obra. Bien, entonces en la retroalimentación vamos a ver la historia breve del argumento del Cantar del Niño Cid, y también vamos a ver las preguntas que son parte práctica para nosotros, para poder entender un poco más en cuanto a este tema, ¿ya? Bien, alumnos, después de haber escuchado la explicación de la clase, ahora nos toca retroalimentar en nuestros libros, que tenemos pues los ejercicios que van a ayudar bastante a poder reforzar lo que se ha explicado, ¿ya? Entonces, vamos a completar en la página 158, ¿ya? Abre tu libro en la página 158 para poder llenar los ejercicios que a continuación vamos a tener que resolver, ¿sí? Muy bien. En la parte de donde dice aplicando lo aprendido, vamos a completar el siguiente cuadro, ¿ya?
Donde dice obra, debes de colocar el cantar del mío Cid. El género pertenece al género épico, hemos mencionado eso, ¿sí? La especie literaria, ay, disculpen el ruido, chicos, ya. La especie literaria es el cantar de gesta, ¿ya? El cantar de gesta. El autor, bueno, no tiene autor esta obra literaria, es anónima, ¿ya? Entonces ahí, autor anónimo. ¿Cuántas partes se divide esta obra? En 3 partes, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Bueno, la recuperación de la honra, ¿sí? La recuperación de la honra perdida, según el tema que hemos tratado, se trata de eso. Ya, ¿qué más? A ver, protagonista, bueno, el protagonista principal es el Cid, ¿no? El Cid. ¿Y dónde sucede todo esto? ¿En qué país se dio esta obra? En España, ¿ya? Cantar del mío Cid es de España. Bien, ahora sí vamos con las preguntas de retroalimentación. 1. ¿Por qué el rey Alfonso destierra al Cid? Bien, según la historia que cuenta, es desterrado justamente porque fue acusado injustamente, ¿no? El Cid tenía un enemigo que se llamaba García Ordóñez, y él fue quien habló en contra del Cid, y pues por envidioso, acusó, diciendo al rey, ¿no? Que él se había cogido los tributos de los reyes de Moro, ¿ya? Los reyes de Moro de Andalucía. Entonces, por esa razón fue el Cid, pues, acusado injustamente, y bueno, lo desterraron, ¿no? Y es eso lo que dice ahí, ¿ya? Porque fue acusado de haber robado los tributos de los reyes de Moros de Andalucía. ¿Ya? Esa es la respuesta en la 1. 2. ¿Cómo se llamaban las espadas del Cid? Bueno, se llamaban colada y tizona, ¿ya? Colada y tizona. 3. ¿Cómo lograron engañar a los 2 judíos? Bien, con 2 arcas de arena, ¿sí? En la historia cuenta cuando pues a los judíos le habían engañado con 2 arcas, o sea, en vez de oro y plata le habían dado 2 arcas de arena, ¿ya? De esa manera lo engañaron a los judíos. ¿Por qué aún desterrado el Cid le envía regalos a su rey? Bueno, uno porque quería de alguna manera recuperar su honra, ¿no? Y aparte de todo, demostrarle al rey que el Cid no era lo que se le había acusado, él no fue culpable. Y muy aparte de todo, también quería él reunirse con su familia, ¿no? Entonces, como estaba su esposa Jimena y las hijas Sol y Elvira estaban en un monasterio encerradas, ¿no? Entonces él quería unirse con su familia, ¿no? Porque él, cuando fue desterrado, se fue a otro lugar, ¿no? Entonces en la historia cuenta así. Y entonces la respuesta sería para que lo perdone y deje ir a su esposa e hijas. Esa sería la respuesta en la 4, ¿ya? Bien, antes de continuar con los demás ejercicios, quisiera más bien darte un pequeño resumen de lo que se trata en sí esta obra de Cantar del mío Cid, ¿ya? Mira, lo que pasó es el Cantar del mío Cid se divide en 3 partes, que son el cantar, lo que se refiere al primer cantar es el destierro, ¿no? Cómo fue desterrado el Cid. El segundo viene a ser las bodas de las hijas del Cid, ¿no? Y la tercera fue la afrenta de Corpes,
¿ya? Bueno, te voy a explicar uno a uno algo breve, ¿ya? Mira, cuando hablamos del destierro, ¿qué sucede? Como les digo, ¿no? Que García Ordóñez fue enemigo del Cid por las muchas cosas que el Cid tenía, ¿no? Era un buen luchador, ¿no? Entonces le decían el campeador, que siempre obtenía victorias, ¿no? Y conquistaba reinos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este hombre trama una artimaña, ¿no? Un engaño, ¿no? En cuanto a que busque un motivo, una razón para que el rey pueda deshacerse del Cid. Entonces, ¿qué sucede? Le había acusado que él se había robado, ¿no? Había cogido los tributos de los reyes de Moro, ¿no? Entonces, entonces el rey Alfonso VI cree en esa mentira y lo destierra, lo botan de su país, ¿no? Desterrar es botar, sacarlo de su país, ¿no? De sus tierras. Y el Cid se va a refugiarse, dice, de parte del lugar que se llama Vivar, ¿ya? Se va a una zona donde se llama Burgos, ¿ya? Donde dice nadie le daba refugio, nadie le daba auxilio, porque el rey Alfonso VI había prohibido a todos los monarcas por esos lugares, les había dicho que no le den refugio, ¿no? Y esto sucede que el Cid perdiera sus bienes, pero alguien, dice, pero Martín Antolínez fue una de las personas que le dio asilo al Cid, ¿no? Le hospedó con todo y su familia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, disculpen, no su familia, sí, pues, y ahí también con la gente que le acompañaba al Cid, ¿no? Con todos sus huéspedes, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para poder conseguir oro y plata, bueno, pues engañaron a unos judíos, ¿no? Y lo engañaron con 2 arcas de arena. Y como eran tan ambiciosos, bueno, pues ¿no? Cayeron en ese engaño y bueno, esto hace de que el Cid los deja en el monasterio, en un monasterio, ¿no? A su esposa Jimena y a sus hijas Sol y Elvira, ¿ya? Los deja ahí, dice a ella, a su familia prácticamente, ¿no? Y él sigue con sus conquistas en otros lugares, ¿no? Hasta encontrar su honra. Y bueno, pues de ahí sucede cuando él lucha con uno de los condes de Berenguer de Barcelona, ¿ya? El conde Ramón Berenguer se llama, él es de Barcelona. Barcelona está en Gran Bretaña, ¿no? Al que dice toma prisionero, o sea, lo llega a vencer en ese combate y él obtiene la espada colada, porque bien saben que, bueno, en Cantar de Miosi menciona que él sí tenía 2 espadas, ¿no? La tizona y la espada colada. Bueno, entonces, y esto hace que, bueno, una vez obtenía esa espada colada, porque representa para él su victoria, entonces, le liberó pues de todas maneras al conde, ¿no? Y de ahí pues sucede ya ahora el cantar de el segundo cantar, que viene a ser las bodas de las hijas del Cid, ¿no? Cuando dice el Cid conquistó Valencia, ¿no? Valencia fue un lugar donde el Cid se hizo muy, hasta hoy en día, ¿no? Es famoso por haber conquistado ese lugar, ¿ya? Entonces envía a Minaya Álvar Fáñez, dice Fáñez, quien era su mejor amigo del Cid, ¿ya? 100 caballos para el rey Alfonso VI, ¿sí? Y solicita dejar, dice, que dejen a doña Elvira y a sus hijas, ¿no? Sol y Elvira, que los dejen del monasterio que ellos estaban, ellos
El Cid solicitaba a través de esos regalos que por favor les deje libre a su familia, ¿no? Para que ellos puedan vivir con el Cid. Bueno, ¿qué sucede después? El rey Alfonso VI lo llega a perdonar y bueno, el Cid pues no deja salir, ¿no? El rey deja salir a su familia y el rey va en busca de sus hijas y de su esposa, ¿sí? Entonces el rey de Marruecos dice, cerca Valencia dice, pero el Cid lo derrota, dice, ¿no? El Cid lo derrota al rey de Marruecos, porque también se enfrentó con ese rey, ¿no? Y bueno, en fin, la cosa es que en esta segunda parte, ¿qué es lo que sucede? Lo más fuerte es que el Cid conoce a unos infantes de Carrión, bueno, así se llaman, ¿no? Los infantes de Carrión, que pues eran los allegados al rey de Marruecos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, se reconcilian, como habían peleado ellos, se reconciliaron y bueno, él ofreció a los infantes de Carrión para que puedan casarse, ¿no? Con sus hijas, y el Cid aceptó, se casó con sus hijas y bueno, ¿no? Pensó el Cid que esto iba a ser muy bueno para sus hijas, iban a ser felices, ¿no? Bueno, y ahí viene la tercera parte donde sucede la afrenta de Corpes, ¿no? Los infantes de Carrión se enfrentan con unos soldados en una lucha y fueron tan cobardes que esos soldados lo vencieron a ellos. Y como que lo vencieron a ellos por la burla y las cosas que ellos habían hecho en contra de estos soldados. Entonces, ¿qué pasa? En venganza a ello, los infantes de Carrión abusan de las hijas del Cid, ¿no? Ellas se habían casado, pero imagínense que en la historia cuenta que las abusaron de ellas, ¿no? Y al enterarse esto, el Cid pide al rey de ese lugar, pues, ¿no? Pide que por favor lo tome justicia, ¿no? Y bueno, pues en eso, para que pueda recuperar su honra, tenía que hacer sus luchas, ¿no? Estar en batalla. Y bueno, al final lo que sucede es que para recuperar la honra aparecen unos infantes que se llama de Navarra, y bueno, pues ellos son los que llegan a casarse con las hijas del Cid, ¿no? O sea, ya es como un segundo matrimonio, porque ya los infantes de Navarra habían desaparecido para entonces, porque fueron, de alguna manera, pues, ¿no? El Cid reclamó justicia y fueron eliminados, ¿no? Y claro que acá en el libro no lo menciona, pero la historia en sí del Cantar del Niño sí lo cuenta. Y bueno, pues termina con eso, ¿no? Con las bodas de los infantes de Navarra con las hijas del Cid. Y de esa manera el Cid recupera su honra, ¿ya? Bien, ahora sí continuamos con los ejercicios. Bien, a ver, donde dice la página 159, trabajando en clase, ¿ya? Vamos a ver ahora sí un poquito más claras las ideas de la obra y vamos a ver, también para que nos ayuden nuestras respuestas, ¿sí? Sol y Elvira se casan con los infantes de Navarra y Aragón. Esa es la última parte que sucede en la tercera parte de la historia, ¿sí? Sí es verdadera porque se llegan a casar y así recuperó el Cid su honra. ¿El Cid obtiene la espada colada? Sí, obtiene la espada colada cuando lucha con uno, en un combate con uno de los representantes de Barcelona, ¿no? ¿Ya? Bien, seguimos. Verdadero, entonces. C. Engañan a los dos judíos con cofres de oro. No era cofres de oro, sino le engañaron con 2 cajas de arena, ¿no? Entonces, falso. La vergüenza y vejación de las hijas del Cid.
¿sí? Se dio por lo que le hicieron los infantes de Carrión, ¿sí? Abusaron de ellas y las hijas del Cid se quedaron como en vergüenza, ¿no? Y el Cid al final pidió justicia al rey, ¿no? Entonces, sí sucede eso en la historia, verdadero. Bien, acá dicen la número 2 dice, relaciona las figuras y adivina a qué personaje pertenece. Bueno, y si es una corona, bueno, representa a Alfonso VI, porque hemos iniciado, la historia inicia con el rey Alfonso VI, ¿sí? Y la segunda imagen es una espada, y esta espada tizona o colada lo tenía el Cid. Entonces representa al personaje Cid, el Cid. Y la última es una cajita, parece, con un anillo, ¿ya? Y eso representa a las bodas, ¿no? A las bodas de las hijas del Cid. Bueno, yo lo he puesto por el final, ¿no? Cómo termina, representa a los infantes de Navarra, porque con el matrimonio de los infantes de Navarra, las bodas de ellos con sus hijas del Cid, recupera la honra del Cid, ¿ya? Entonces, los infantes de Navarra, para la tercera imagen. Bien, en la número 3, alumnos, he leído todo esto, no pertenece a la obra que estamos estudiando, pertenece a la obra de otro, ya es obra de Homero, ya, entonces no podemos llenar la 3 ni la 4, ya habla de la Odisea, me parece, de la Ilíada, la Odisea, son sus preguntas para esa obra, y nosotros no estamos estudiando esa obra. La 3 ni la 4 no la resuelvan, ¿ya? Pasamos de frente a verificando el aprendizaje. 1. Pregunta 1. ¿En qué cantar el Cid recupera su honra? Bueno, hemos mencionado que en tercer cantar recién recupera su honra porque se casó las hijas del Cid con los infantes de Navarra, ¿ya? Entonces, la afrenta de Corpes es el tercer cantar. La D. 2. Cantar de gesta alemán. Bueno, cuando hemos mencionado los tipos de cantares de gestas que han dado realce, hemos mencionado varios de ellos con el lugar de donde proceden. Es el cantar de gesta alemán es el cantar de los nibelungos. La letra B, ¿ya? La 3. El rey de Castilla fue Alfonso VI, ¿ya? 4. Los infantes que abusan a las hijas del Cid eran los infantes de Carrión. A pesar que se casaron, pero por una actitud de cobardía y venganza, abusaron de las hijas de Cid. Eso es lo que dice la historia en la segunda, disculpen, la tercera, ¿no? La tercera parte de la historia. La letra A en la 4. 5. La gran ciudad que conquista el Cid fue Valencia, ¿ya? La A. 6. ¿Quién fue el enemigo del Cid? Bueno, el que le acusó se llamó García Ordóñez. La A en la número 6. 7. Cantar de gesta inglés. Bueno, cuando hablamos de inglés es de Inglaterra, ¿sí? Es Beowulf, ¿ya? Porque es de Gran Bretaña. 7 es la D. 8. ¿Cuántas partes componen el cantar del mío? Sí, hemos mencionado que son 3 partes. ¿Quién fue el fiel amigo del Cid? Bueno, en la historia menciona a Álvar Fáñez, ¿no? Porque él fue como un emisario, ¿no? Siempre estaba ahí enviándole recados, ¿no? Su mano derecha del Cid. ¿Ya? Entonces la C, 8, en la 9. Y la 10, última pregunta. ¿Cómo se llamó la última espada del Cid? Bueno, Tizona, ¿no? Tizona. Mencionan mayormente, casi en toda la historia, a las dos espadas, ¿no? Colada y Tizona, pero Tizona es la espada, ¿ya? Bien, entonces la letra C en la 10. Bien, alumnos, espero que hayan entendido la clase del día de hoy. Como les dije, era una historia más, y solamente recalcarles que estén al pendiente de sus prácticas para más tarde, y no se olviden enviar las fotos de la tarea domiciliaria del libro, ¿ya? Muchas gracias por tu atención. Me despido de todos ustedes. Nos vemos hasta la otra clase.